del Señor Jesús. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Hermanas. Hace 5 o 6 estudios nuestros hermanos están tratando el tema de la mente, los pensamientos, la referencia de la mente con el corazón, cuál es la manifestación que se da en nuestras vidas respecto de cómo, qué lugar le damos a los pensamientos. Es muy importante tenerlo presente, y aquellos que o no estuvieron o les quedan vagas ideas de los estudios que vimos, les recomiendo volver a estudiarlos. Ahora, por ejemplo, que tenemos Spotify, podemos escucharlos ahí. También tenemos la posibilidad de verlo en YouTube, y el Señor nos ha dado las herramientas para poder volver a escuchar lo que Él tiene para decirnos y lo que Él nos dijo por medio de nuestros hermanos y maestros. Yo quiero hacer un paréntesis en el estudio general para poner un poco el foco en unos versículos que se estuvieron dando, pero que son importantes para poder entender dónde estamos parados, para poder seguir adelante, llevando adelante la deconstrucción de nuestro pensamiento mundano y empezar a construir un pensamiento espiritual, como Dios quiere, pensar como Cristo piensa. El estudio podemos titularlo La relación entre los pensamientos y la paz de Dios. Claramente está, hay como 2 versículos que se dieron acá y se dieron acá, uno está en Isaías y otro en Filipenses, que son, creo que por la mitad al menos, recurrentemente los dicen, los comparten en los grupos de WhatsApp, los leen, los leyeron alguna vez, de una u otra versión. Los vamos a leer los 2 seguidos, después vamos a ver algunas versiones y vamos a ver algunos conceptos. Primero Isaías 26.3. Sí, vamos a leerlo de las 2 versiones, de Reina Valera y de NBI. Dice así, Isaías 26.3: Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Amén. La Reina Valera, ¿alguien se lo sabe de memoria? ¿De memoria? A ver, de memoria. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Y Filipenses, el otro era Filipenses 4, 8 o 7, no me acuerdo. Ahí les digo. 4, 8. 7 y 8 vamos a leer. 7 y 8. Vamos a leer el 7 también porque agrega contexto. 4, 7 y 8. Sí. Bueno, entonces sí. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Amén. Seba, ¿qué tenés ahí? Sí. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, así algo digno de alabanza, o si algo digno de alabanza, en esto piensen. Lo que aprendieron y recibieron y oyeron y recibieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. ¿Alguien tiene la nueva versión internacional? Manuel. Yo, ¿el 7 y 8? Sí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio.
Y ahora lee Isaías 26, versículo 3. Dice, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Amén. Escuchamos pensamiento, vamos a primero empezar a hablar del pensamiento, que en una versión habla de la perseverancia y la constancia, y en otra versión habla del carácter, respecto de perseverar en pensar determinada cosa, ¿no? En ese versículo de la perseverancia, lo que tenemos como práctica propia es ocuparnos nosotros de hacer algo, ¿no? Ocuparnos en el sentido de que cuando uno ve Matrix, se pone a pensar en las cosas que están ligadas a esa película Matrix. Ahora, cuando uno está, por ejemplo, leyendo la palabra, piensa o debería pensar cosas que estén ligadas a la palabra que lee, al versículo que lee, al capítulo de Proverbios que lee, a las cosas que Dios le está diciendo en ese momento. Creo que lo fundamental para poder mantener el pensamiento estar en su palabra, leyéndola concretamente. Si no tenemos más influencia mundana que bíblica, por más que queramos pensar, la influencia de afuera es más fuerte a veces que lo que uno adquiere leyendo. Entonces, nada, un dato. ¿Y por qué? Porque eso pasa hoy día, mucho más, lo que dice Cevita. Pasa hoy día mucho más, ¿no? Es decir, yo le pregunto a Santino, por ejemplo, a Juan, a cualquiera de los niños, tienen muchos más pensamientos del mundo que de la Biblia, digamos. Y si nos pregunto a nosotros también, diariamente, lo que hacemos es intentar tener cada vez menos. ¿Se entiende? Esto que aporta Sebastián tiene que ver con la manifestación del mundo en nosotros. No que nosotros querramos eso, sino que cuanto más alimentemos una cosa, más vamos a tener de esa cosa, ¿no? Cuando Isaías dice, persevera pensando en Dios, tiene que ver con el carácter de una persona, porque en la otra versión en la que leyó Manu dice, el carácter de, ¿no? Como que es una característica de una persona pensar en Dios. Esa característica no la conseguimos de un día para el otro. Incluso no la conseguimos si hoy empezamos a creer y mañana seguimos creyendo y mañana empezaremos a pensar todo el tiempo perseverantemente en Dios. Porque eso no funciona de esa manera cuando no, por ejemplo, no nacimos como Adán o como Eva. Y abro un paréntesis, antes del pecado. Porque antes del pecado la relación de Adán y Eva era online, digamos. Estaba el wifi todo el tiempo conectado con el Señor, ¿no? Por medio del Espíritu Santo. Después de ese pecado de Adán y Eva, nosotros no tenemos esa posibilidad. Los mortales, digamos, los seres humanos, no tenemos esa posibilidad. Sí, desde Pentecostés en adelante, que tenemos la posibilidad de relacionarnos con el Señor por medio de la manifestación del Espíritu Santo. ¿Nico iba a decir algo? En la traducción que leyó Manu, sí, dice carácter firme. Sí. Y tiene relación con el doble ánimo que habla de Santiago, de purificar el corazón. Sí. De tener la firmeza de seguir siempre enfocado en el Señor, ¿no? Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Ese carácter firme se relaciona también con eso, ¿no? Con tener un corazón que no esté dividido, esté siempre mirando hacia el Señor. De firme carácter y de perseverancia, de pensar en Dios, digamos, es ocupar
constantemente nuestro pensamiento en las cosas de Dios. Ocupar constantemente nuestros pensamientos en las cosas de Dios. Eso va a generar en nosotros un carácter firme, en que cuando me vienen a decir lo que dice Dios no es verdad, o Dios no existe, por poner un ejemplo, unos ejemplos, digamos, generales, yo voy a tener la firmeza de creer lo que dice Dios y no lo que me dice el mundo o cualquiera que venga a darme otro evangelio que no es el de Jesucristo. El pensar en Dios a mí me permite estar parado en el lugar de la certeza perpetua que es la salvación misma. Ahora vamos a intentar relacionar ese pensamiento constante con la paz de Dios. Cuando vemos qué es esa definición de la paz de Dios. El pensamiento, como venimos viendo en estos días, es como una masa amorfa que uno la tiene que llenar de lo que Dios quiere que uno piense, el contenido de Dios, ¿no? Vemos algunos datos en Filipenses. Todo lo justo. Los ejemplos que pone Gaby de cuando uno piensa en el otro, cuando el otro lo mira mal, es claro, ¿no? Es decir, ¿qué pensás cuando el otro te mira mal? Bueno, si pensás mal, deconstruite y pensá bien, porque dice la Biblia que lo pensemos así. Dice que pensemos justamente. No, pero no puedo. Entonces la Biblia miente. Si te está diciendo que lo hagas y vos decís que no lo podés hacer, ¿la Biblia miente? No, la Biblia dice, pensá en esto. Quiere decir que yo lo puedo pensar. Cuando dice amar, dice no puedo amar. A este no lo puedo amar. Entonces la Biblia miente. No, la Biblia no miente. En todo caso, nosotros no lo hacemos. O no decidimos hacerlo, o no estamos todavía, con perseverancia para poder lograrlo, o no nos decidimos a probarlo tan siquiera. Entonces, muchas veces hemos pensado mal o injustamente de las caras de mala onda de Seba. Pero, ¿qué me mira así? ¿Qué me mira así? Pero esa cara no importa en realidad. Lo que importa es lo que yo pienso de él. Que dice la Biblia que tengo que pensar todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, eso tengo que pensar de Seba. Pongo este ejemplo, ¿no? Pero eso tengo que pensar. Si hay algo digno de alabanza, eso tengo que pensar. Entonces eso es algo que yo tengo que construir en mi mente y en mi cabeza. No puede aparecer como por arte de magia en nuestra vida. Está hiperrelacionado con la paz que obtenemos cuando somos salvos. Por eso esta descripción que hace Isaías es para mí, en mi caso, digamos, en la lectura, fabulosa leerla al revés, ¿no? La voy a leer de vuelta. La Isaías que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y a mí me gusta jugar un poco, leyendo como dividirlo en tres partes y leer de atrás para adelante para comprenderlo mejor, no porque esté mal escrito el versículo, ¿no? Para comprenderlo mejor. Entonces, digamos, nosotros empezamos confiando en el Señor. Empezamos confiando en Dios. Creemos que Dios resucitó, que Cristo resucitó, que Dios lo hizo resucitar, que Cristo era el Mesías del pueblo elegido de Dios, que Cristo volvió al cielo y hoy día está vivo. ¿Creemos eso? ¿Creemos que Él nos salva por medio de su redención y que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos? ¿Creemos eso o no? Confiamos que eso es verdad. De esa manera estamos parados o dando el primer paso en este concepto que plantea Isaías. Y dice, porque nosotros confiamos en el Señor,
¿El Señor qué hace? Tú guardarás en completa paz, dice que Dios nos da completa paz, pero un paso antes es, nosotros confiamos en el Señor y gracias a esa confianza logramos perseverar pensando en Él. Si no podemos tener esa confianza inicial, es muy difícil, como decía Sarita recién, es muy difícil poder perseverar en las cosas de Dios porque el mundo nos gana. Si no confiamos en Dios, es como solamente que tenemos un sello, que es un sello de goma, es como que nos decimos cristianos, pero en realidad en nuestro corazón no estamos creyendo y confiando completamente en un Dios salvador, en un Dios redentor, y mucho menos en el Dios creador. Y si vamos y decimos, sí, la evolución existe, Dios creó, pero los seres evolucionaron, no sé, empiezo a pensar cualquier otra cosa que vaya por otro lado, y no lo que Dios dice. Confiar en Dios implica que uno empiece a pensar las cosas de Dios todo el tiempo, y perseverar en que pueda pensar las cosas de Dios todo el tiempo. No es fácil. Dentro de un rato llega un mensaje de Movistar y me dice, che, te bajo el 50% de cosas. Y entonces empiezo a pensar y no es fácil. Pongo un ejemplo que tiene que ver con los pensamientos y que generó uno de el pecado más grande de la humanidad, ¿no? Cuando Dios le dice a Adán y a Eva que no coman del árbol del bien y del mal, ese pensamiento de Adán y de Eva era el pensamiento de Dios, porque de hecho cuando uno hace el derrotero entre todas las cosas que crea Dios, terminan los versículos diciendo, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. ¿Y qué dice después? Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y Adán y Eva vieron que era bueno. Su mirada tenía que ver con las cosas que Dios le había dado. ¿Vino Dios a decirle, ¿podés comer de esto? No. ¿Quién vino? La serpiente. Y le dijo, ¿podés comer de esto? Que es el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y vas a ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. ¿No? Entonces uno pregunta y dice, ¿para qué querían saber lo malo? Si ya estaba todo bien, sabiendo lo bueno. Esa es la promesa que tenemos en el reino de los cielos. Volver al plan, No habrá más mal. Más mal. No habrá nunca más. ¿Amén? No habrá más mal. Es una promesa tipo 5 o 6 palabras excelente. ¿No? Y voy a decir, claro, no habrá más mal. Por favor, que no haya más mal. Entonces, la mirada de aquel que miraba y decía, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, viene, como decía recién Cita, viene algo de afuera y no dice, pero existe el mal también. Entonces dice, a ver, y uno va y se fija, a ver cómo es el mal. Amén. Entonces la perseverancia en pensar en Dios y todo lo que eso implica, ¿no? Nos permite a nosotros tener completa paz. Por eso les decía, a mí me gusta como pensarlo de atrás para adelante, ¿no? Confiar en Dios nos permite perseverar en pensar en Él o en todas sus cosas, y eso nos produce en nuestra vida, nos produce completa paz. Eso lo hace Dios. Sí. Al contrario, examinarnos a nosotros mismos, y en Filipenses dice, por nada estén afanosos si no se han conocido, o sea, lo
contrario de la paz es el afán. El afán, ansiedad. Entonces cuando uno se ve afanado, no está pensando en las cosas de Dios. Está pensando en la boleta, está pensando en mañana tiene que ir a trabajar, que tiene que comer el perro. O sea, cuando uno tiene afanes, y aparte la Biblia dice, por nada estén preocupados. Por nada estén afanosos. No sé, será estresado, no sé la palabra moderna, pero por nada. Si no se han conocido sus peticiones, entonces uno está afanado y dice, Señor, vos sabés lo que yo, que el martes tengo el vencimiento. Lo dejo en tu mano, Señor. Amén. Y se cierra, se deposita en el Señor y se deja ahí, esperando por completo en que el Señor va a resolver ese problema. Yo puedo ir a trabajar, pero la cosa va a cerrar cuando el Señor me dé su favor. Y aparte me regala esa paz, estos 3-4 días hasta que se venza la luz. Si no voy a estar 4 días afanado y no sirve para nada. Estoy pensando en otra cosa que no tiene que ver con el reino. Amén. Dato práctico. La traducción que leía Manu dice que el de corazón, ¿cómo es el de carácter firme? Al de carácter firme guardarás en perfecta paz porque en ti confía. No es que el tipo viene con carácter ya a creer en Dios. No es que uno, digamos, viene con eso, entonces a ese primero y después los que tenemos que laburar para pensar en Dios. Sino que es una característica, el carácter firme, también cuando nosotros pensamos o laburamos mucho en pensar en las cosas de Dios y pensar en Dios. Entonces son como características que tienen que ver con estar completamente convencidos de que si yo pienso todo el tiempo, todos los días y perpetuamente en el Señor, voy a obtener la paz de Dios. Sí o sí. Si no, Dios miente, como decimos siempre. ¿Quién es el mentiroso? Nosotros, porque seguramente en algún lugar la quedé. Seguramente, sí, yo estuve todos los días, Señor, todos esos mandamientos los cumplí desde pequeño, dice. Bueno, andá y vendé los bienes a los pobres. Seguramente uno es el que falla. Entonces, por eso tenemos que estar todo el tiempo intentando ocuparnos de construir nuestro carácter conforme a los pensamientos que Dios quiere. Vamos a saltar, para comparar y sumar datos, a Filipenses, y les quiero compartir una definición de la paz de Dios que dice que es el estado, la paz de Dios es el estado de tranquilidad interior de aquellos que estamos seguros de haber recibido el perdón de nuestros pecados. La paz de Dios es aquella tranquilidad interior, esto que decía Seba también, ¿no? Es decir, en el espíritu, adentro nuestro, es esa tranquilidad interior que tenemos nosotros de estar seguros de haber recibido el perdón de pecados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque haber recibido el perdón de pecados implica que uno creyó en aquel que puede perdonarnos, que creyó en aquella obra redentora que es Cristo en la cruz. Cristo en la cruz, muerto, sepultado y resucitado. Porque si no creemos en eso, es realmente esto un club social. Venimos por buena onda, venimos porque, a no ser que vengan los masoquistas que quieren solamente escuchar esos mensajes que no tienen que ver con uno, digamos. Pero a nosotros nos pasa otra cosa, nos pasa que nos vamos de acá y nos vamos revueltos en el espíritu, en el alma, para dejar de hacer las cosas que hacíamos hasta hace un rato y que nos dimos cuenta que Dios nos dijo que no las teníamos que hacer y nos vamos a ir intentando no hacerlas más. Ese es el camino del justo. Aquel que ve el pecado que el Señor nos presenta, que nos arrepentimos, le pedimos perdón a Él
y todo el tiempo intentamos no hacerlo más. Ese es el camino del justo que cree en el Señor Jesucristo. Dice en Filipenses, recuerden el concepto este de la paz, ¿no? Dice en Filipenses, la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, creo en Dios, confío en Dios, creo en Dios. Como confío en Dios y creo en Dios, persevero pensando en Dios. Dios, ¿qué hace? Me da paz. ¿Ah? Y esa paz, ¿qué hace? Guarda, ¿qué dice el Filipenses? Mis pensamientos. ¿No? Dice, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces después hay como un bonus track, ¿no? Un paso más que tiene que ver con un agregado de una acción de Dios, que es cuando tenemos esa completa paz, quien guarda nuestros corazones para que no venga la serpiente y nos diga, para que no venga el mensajito de Movistar y nos aparte de esos pensamientos de Dios, guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Dice la Biblia que la Biblia no es de interpretación humana. Lo que estamos impartiendo como conocimiento es una sumatoria de versículos que dan como resultado una edificación sobre temas específicos. No es que yo les esté diciendo, ¿no ven que dice que el obrero es digno de su salario? Así que vengan y diezmen. Yo estoy trabajando acá. ¿Cómo que no puedo cobrar un sueldo? Sino que lo que estamos haciendo es indagar profundamente en cómo hacemos para que vivamos conforme a la voluntad de Dios en paz hasta que venga el Señor. Amén. A veces no podemos pensar todo el tiempo como Dios quiere. No podemos pensar todo el tiempo. Entonces tenemos que volver, ¿no? Entonces ponemos así, recalculando, ¿no? Como la gallega del GPS. Entonces recalculamos. ¿Qué hago? Tengo que confiar en Dios de vuelta. Listo, confío en Dios de vuelta. Ahí me permito que entren versículos bíblicos que seguramente tengo. ¿Por qué? Porque escucho, porque leo, porque agarro el WhatsApp de Dios es fiel o de Soldado de Jesucristo en vez de el marketplace, ¿no? Como dice Seba, el mercado libre. Agarro ese, entonces ahí tengo un derrotero de versículos bíblicos que, ¿viste? Hay más versículos bíblicos que buen día en ese grupo. Que pasa otra cosa en los grupos del mundo, ¿no? Entonces voy ahí al menos y veo y leo un versículo, después otro, después otro, después otro, después otro. Y si no, los de ayer, los de antes de ayer. Y tengo un montón de versículos. Y si no, voy a la aplicación de la Biblia que tengo en el teléfono celular. Si quiero vincularme a la tecnología. Tengo una Biblia en cada una de las mesitas de luz de todas nuestras casas. Tenemos la posibilidad de acceder por Google a cualquier Biblia, a cualquier traducción que queramos. Es decir, no hay excusa. No tenemos excusas. Recalculamos, confiamos en el Señor de vuelta, ¿no? Encontramos, mirá, acá no estoy confiando. Bueno, confío en el Señor de vuelta. Voy, pienso en las cosas que Dios me dijo. Y mirá, si estás enfermo, tenés que orar. Llamá a los ancianos. Si dice Dios, lo hablábamos hoy con Valeria, si dice Dios que somos llenos del Espíritu Santo, ¿me puede llenar también el menisco que tengo roto o no? ¿Y me lo puede sanar o no? Puede. Tiene que ver con la operación de mi fe. ¿O no?
anoche, les cuento como testimonio, ¿no? Anoche pensaba en eso y le pedí al Señor sanidad, ¿no? Y hoy en la mañana me levanté caminando, no normal, pero como más aliviado. Es más, estuve casi todo el día, 3 de la tarde, ¿no? ¿Vale? Caminando con ese alivio de la confianza del Señor, ¿no? No con la sanidad completa, no con la reconstitución del menisco, no lo sé, digamos, porque eso lo vamos a ver después, pero digo, la confianza en el Señor me permitió creer que Él podía hacerlo. Creer que Él tiene el poder, la posibilidad de que si yo creo, lo habilito, le doy lugar, Él acciona. Amén. Estoy contando una boludez, digamos, de que tiene que ver con algo hasta doméstico, si se quiere, porque la verdad, los problemas reales y verdaderos están en nuestro corazón, no en nuestro cuerpo, nuestra carne. Y esos verdaderos problemas son los que nos permiten, o no nos permiten, sino nos solicitan, esos problemas nos solicitan fervientemente la paz de Dios. El vacío que tenemos en nuestro corazón, que se llama Jesucristo, no lo llenamos si no tenemos la paz de Dios. Y lo obtenemos pensando en Él perseverantemente, teniendo un carácter firme en pensar en Dios. Y eso nos genera la paz, esa tranquilidad de haber sido salvos, perdonados por el Señor Jesucristo. Esa paz nos genera a nosotros la posibilidad de seguir pensando en las cosas de Dios. Y Dios guarda nuestro corazón, ese corazón perverso que tenemos, que nos hace que pensar cosas malas. Pensar, pero yo puedo acceder al árbol del bien y del mal. Ese corazón es el malo, el perverso, ¿no? Jesucristo decía, lo malo no es lo que entra, sino lo que sale del hombre. Entonces, esa paz, dice la Biblia, esa paz de Dios guarda nuestros corazones. ¿Para qué? Para que no reine en nuestro corazón el mercado libre, que no reine en nuestro corazón Tinder, los que tienen Tinder, yo no sé, me parece que ya no tienen más Tinder acá. Todos se dieron de baja en la cuenta, ¿no? No. Esa red social caducó ya la red social. Murió el fundador. Fotolog, Murió el fundador de Fotolog. No sabe ni qué es, ¿no? Manuela no sabe ni qué es, así que no pongan más esos ejemplos. ICQ, IQS, ¿cómo era? ¿El otro, el chat de ese? No, basta. Entonces, dice Dios que Él guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Más certeza de que estamos en el buen camino, que si tenemos todo eso como arsenal contra los pensamientos que vienen del mundo y del diablo, digamos, no hay, ¿no? Y después nos da un ejemplo. Che, mirá, si tenés esto en tu pensamiento, vas bien, ¿no? Dice lo justo, lo bueno, lo amable, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, sí, ¿qué más? Algo de buen nombre. Algo de buen nombre. En eso piense. ¿Está? Cosas honestas. En eso piensen. Lo que vimos en los apóstoles, eso hagamos. ¿No? Y ahí tenemos que caminar. Caminar en el sendero que nos plantean esos pensamientos. Porque si tenemos la certeza de todo esto que acabamos de ver, el Espíritu Santo nos habla al oído. El Espíritu Santo hace de las suyas, que es solo bendecir. Solo bendecir. Y todo el tiempo tenemos testimonio tras testimonio tras testimonio. Y tenemos la manifestación de Dios
permanentemente, constantemente. Hoy al mediodía habíamos perdido una cosa, ¿no? Con Valeria. Y viene Emma y dice, ¿oraron? Oramos. A la media hora apareció. Testimonios cotidianos, como digo, ¿no? Pero que son agarrarse de Dios y nada más que de Dios. Agarrarse del Señor, y el Señor nos guarda en completa paz, y esa completa paz guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos. Son esos dos versículos nada más. Yo estaría concluyendo, creo que quedó claro el concepto, digamos, la idea de cómo hacer para usar todas estas herramientas que los hermanos nos están trayendo respecto del pensamiento y del corazón, para que podamos entender que si nosotros metemos todos estos datos de los últimos 4 o 5 estudios que estuvimos viendo respecto de eso en el contenido de nuestros pensamientos, vamos a poder lograr esperar al Señor Jesús en completa paz. Amén. Yo quería agregar un versículo y conectar un poco, hablamos del huerto del Edén, ¿no? De Satanás, y obviamente el mundo entero trabaja en el enemigo y Satanás opera desde el mundo, a través del mundo. Y en el proverbio que habla de la sabiduría, está en el proverbio 3, después está en el 8, toda la sabiduría que habla de persona, en primera persona, dice que la sabiduría no excede, es mejor que la plata, mejor que las piedras preciosas, y bienaventurado el hombre que la haya. Y dice, en el 15 dice, ¿no? Todo lo que puede desear, se me fue el versículo que es todas sus veredas. En el 17 dice, sus caminos son caminos deleitosos, pero todas sus veredas paz. Y en el huerto de Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal, Eva vio que era agradable y codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces, una vez que agarraron esa sabiduría, que era diabólica, terrenal, ellos podían decidir ahora lo bueno y lo malo. Y cuando uno tiene la palabra a la que se sujeta, ya no soy yo el que elige. Pues todos sus caminos son paz cuando vos elegís lo que Cristo te dice. Amén. Señor, ¿qué me decís? Que haga esto. Él te conduce y vos obedeces. Amén. Por eso llevas todo tu pensamiento cautivo de la obediencia de Cristo. ¿Cómo lo llevas? Cuando vos vas al Salmo 119, el salmista dice, mas tus siervos meditaban tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias, ¿no? Deleitosos, y mis consejeros. Entonces, si queremos ser aconsejados por el Espíritu de Dios, si queremos que Dios nos guíe, tenemos que decir, la palabra dice que hagas esto. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer lo que dice la palabra, sujetándote, confiando que la palabra es verdad, y que dice, bienaventurado el que teme a Dios, porque en la disputa está, yo voy a ser sabio como me dice el mundo, y un psicólogo me dice, no, porque es psicología. No, parece sabio, parece mejor el consejo del mundo a veces. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Amén. O sea que yo tengo parece que pasó desapercibido, pero realmente entré en éxtasis por la palabra, porque realmente el Espíritu marca algo realmente que no quiero que pase desapercibido. Y es esto que dijiste en un momento, que es el resultado, esta paz es el resultado de que Dios me perdonó todo. Es el resultado, yo no sé si alguna vez alguno tuvo deudas. Y que de la noche a la mañana el banco te acredita,
mis pecados. No estamos hablando de David que mandó a matar a una persona y se quedó con la esposa. Eso lo puso como ejemplo, diciendo, te lo voy a perdonar ese pecado. Te va a pasar esto, pero te lo voy a perdonar. Para alcanzar la misericordia que nos iba a alcanzar a nosotros, que somos justificados por su sangre. Completamente podemos dormir cada noche tranquilos, sabiendo que el Señor nos perdonó todas las cosas. Que nosotros cada día podemos decir, Señor, hoy no tuve un buen día, me pasa esto, yo te perdono. Esa realmente que para mí es una satisfacción saber que el Señor perdonó todos los pecados. ¿Cómo podemos estar tristes? ¿Cómo podemos andar preocupados? Sabiendo que tenemos un Dios que dio a su único hijo, derramó su sangre en la cruz por todos nosotros. ¿Cómo nos va a negar algo? ¿No? Dice, si siendo aún pecadores, ¿no? Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más siendo justificados ya? Amén. Seremos salvos. Entonces hay que echar fuera el temor, la preocupación, la angustia, porque antes de, creo que en Filipenses dice, regocíjense en el Señor. Otra vez le digo, regocíjense. El Señor nos perdonó todos los pecados. ¿Estamos pensando mal? Bueno, busquemos al Señor en los pensamientos, sabiendo que el Señor hace así, sí, nos limpia cada día para que no desmayemos. Dice, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, corramos con paciencia, vayamos limpiándonos, puliéndonos, formando este carácter. El carácter se forma con los años. Cuando te dejan, ¿no? Te van hinchando una vez, dos veces, tres veces, y las cosas te van puliendo, te van haciendo de un carácter más maduro. Eso es lo que busca el Señor, para que nosotros no desmayemos, para que lleguemos al final. Hermano, es muy buena esa revelación. La paz es un resultado de saber que hemos sido perdonados todos los pecados. Estamos en paz. ¿Una pregunta? ¿Tengo una pregunta? ¿Alguien tiene un pecado? Para Dios no tenemos ningún pecado. Hemos sido limpiados una vez y para siempre. Esto es perfecta la ofrenda aquí. Para siempre. Nosotros vivimos en el tiempo, pero el Señor no tiene tiempo. Está más allá del tiempo. Entonces Él dice que nos hizo perfecto una vez y para siempre. Y hay que mantenerse en ese pensamiento hasta la muerte. Firme, sin fluctuar en esa. El diablo va a querer tentar, nos va a querer confundir, nos vas a acusar que somos